Buenas tardes chicos. Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que son límites infinitos. Límites infinitos. El primer límite infinito que vamos a ver, vamos a tomar una función, sea f, función, y vamos a ver este límite infinitos. El límite de f de x cuando x, y vamos a definirlo para más infinito, también se define para menos infinito, es decir, el límite de la función cuando x tiende a más infinito. ¿Qué quiere decir que x tiende a más infinito? Es decir, que x toma valores muy grandes, que tiende a valores allá en el infinito, valores muy grandes, va a ser igual a, vamos a llamarle L1, si y solo si las definiciones son muy similares todas, las definiciones de límites. No hay que aprenderse la memoria, sino saber lo que estamos escribiendo. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Ahora lo vamos a graficar e interpretar gráficamente lo que estamos escribiendo. Para todo epsilon mayor que 0 y existe delta mayor que 0 tal que x siempre pertenece al dominio de la función. Y x, acá vamos a ver dónde vamos a ubicar x. Y el valor absoluto de x es mayor que delta. Es mayor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Muy similar, pero hay algunas cosas distintas que tenemos que notar que hacen a este límite infinito. Vamos a tomar, por ejemplo, esta función. Vamos a tomar esta función, por ejemplo, donde L es este número. Donde L es este número. Entonces me dije que para todo epsilon, este será L menos epsilon. Para todo, y para el otro lado sea L más epsilon. Para todo epsilon menor que 0, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. Existe un delta mayor que 0, tal que x pertenece al dominio de mi función. X pertenece al dominio de mi función. Y me dice que el valor absoluto de x es mayor que delta. Como vimos, el valor absoluto lo podemos transformar en un problema de distancia. El valor absoluto de x es la distancia. El valor absoluto de x es la distancia entre x y 0. Es la distancia entre x y 0. Es decir, que la distancia entre x y 0 va a ser mayor a delta. ¿De acuerdo? Es decir, ¿dónde se ubica x? X se encuentra a una distancia del 0. X se encuentra a una distancia del 0 más allá de delta. Por ejemplo, por acá. X se encuentra a una distancia del 0. ¿Cuál es la distancia de x al 0? Es esta. ¿Y cuál es la distancia de delta a 0? Es esta. X se encuentra más allá de delta. Entonces, f de x menos L, es decir, la distancia entre f de x y L, ya aplicamos la propiedad acá, es menor que epsilon. Es decir, que la imagen de este x se va a encontrar a una distancia de L menor que epsilon. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el límite infinito cuando x tiende a más infinito. Vamos de vuelta. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Delta es el número que no es tan grande como nos podamos imaginar. Si tomamos un x aún más grande, si el valor absoluto de x es mayor que delta, si tomamos un x que esté más allá de delta, de este número tan grande que tiende a infinito, es decir, x tiende al infinito, es decir, x, tomamos un x muy grande, su imagen se va a encontrar muy cerquita de L, muy cerquita de mi L. Es decir, que la imagen de x va a estar muy próxima en el infinito a L, que es este valor. Esto se llama, esta recta que me forma esta recta que está acá en L. Esto sería, si lo quisiéramos, sería una función
y igual a L, una función constante de L, es lo que se llama una asíntota horizontal. Ya lo vamos a ver en detalle en análisis matemático 1, pero para que sepan ustedes, una asíntota horizontal es una recta, horizontal, o una función y igual a una función constante en L, que mi función, la propiedad que tiene la asíntota es que las funciones se parecen al valor de la asíntota en el infinito, es decir, x, la imagen de x es muy parecida al valor L. Es decir, si tomamos x muy grande, es decir, aún más grande de este número delta tan grande que hemos tomado, tomamos a un número aún más grande, su imagen se va a encontrar cerquita del L. El límite infinito, cuando x tiende al infinito, f de x se va a parecer, bueno, es L1 le pusimos acá, será entonces L1. ¿De acuerdo? Este es el límite cuando x tiende a más infinito. Tenemos otro tipo de límite. Vamos a otro tipo de límite. También vamos a tomar una función. Sea f una función, el límite de f de x cuando x tiende a un número a va a ser igual, en este caso, por ejemplo, le pongamos a más infinito, si y solo si, definiciones muy similares, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que x pertenece al dominio de mi función y acá es donde ubicamos de forma diferente a x, y el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x es mayor que delta. Es mayor, perdón, que epsilon. Vemos gráficamente qué significa esto. Tenemos un gráfico XY y vamos a tomar a este como A. Y tenemos nuestra función, por ejemplo, que hace así y después de A hace así. ¿De acuerdo? Y me dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. Esto será A menos delta y esto será A más delta. Mayor que 0 tal que X, ¿dónde se ubica? X se ubica. Esto es, la distancia entre X y A es mayor que 0 y menor que delta. Es decir, la distancia que hay entre X y A es mayor que 0, pero es menor que delta. Si esto es delta, X se encontrará por acá, por ejemplo. X se encuentra a una distancia de A, muy cerquita a A, menor que este delta. Este delta es tan chiquito como lo podamos imaginar. Se encuentra ahí, la distancia que se encuentra es aún menor que este delta tan chiquito que nos estamos imaginando. Entonces, si X se encuentra acá, su imagen f de x va a ser mayor que epsilon. Esto es, la distancia entre f de x y 0 es mayor que delta. La distancia entre f de x y 0 es mayor que epsilon. ¿De acuerdo? Está más allá que epsilon. Es decir, si para todo epsilon existe un delta mayor que 0, epsilon es un número tan grande como nos podamos imaginar. Epsilon es un número tan grande como podamos imaginarnos. Si x se encuentra a una distancia a menor de este intervalo, de este radio epsilon tan chiquito que nos imaginamos, si x se encuentra acá pegadito a, es decir que x tiende a, x se aproxima, mientras más se aproxime, más cerquita vamos a estar, es decir que su imagen, mientras x tiende a, su imagen va a ser mayor que epsilon, este número tan grande que nos estamos imaginando. Es decir que su imagen va a ser prácticamente infinito, un número infinito, un número muy grande. ¿De acuerdo? Esta es la definición del límite. Esto, que es esta recta a la cual está tendiendo a, es lo que se llama una asíntota vertical. La función
se acerca mucho en el infinito a esta asíntota vertical. En el anterior tenemos una asíntota horizontal, en este tenemos una asíntota vertical. ¿De acuerdo? Cuando x tiende a A, está muy cerquita a su imagen, se encuentra más allá de este epsilon. Por eso que toma el valor de infinito.